en 24 horas. 7:27, saludamos a Pedro Velasco, asambleísta de Avanza por la provincia del Carchi y miembro además de la Comisión de Desarrollo Económico. Esto es importante, asambleísta, gracias por acompañarnos. Es importante, digo, porque los primeros proyectos que llegarán a la asamblea serán económicos. Y el presidente Noboa ha dicho que va a decretar el estado de excepción para poder enviar 2 económicos urgentes a la vez. ¿Esto es posible? Buenos días, Milton. Un saludo al país. En efecto, el presidente de la República tiene que ganarle tiempo al tiempo. Y si es que empieza con proyectos de iniciativa que beneficien al pueblo ecuatoriano, nosotros tenemos que darle toda la celeridad. Ese es el compromiso que debemos tener los asambleístas. 2 proyectos que se han anunciado. Uno, el tema de recursos energéticos, el tema de electricidad, que no fue tan cierto los anuncios que hicieron en su momento de que íbamos a tener solucionado ese problema por más de medio siglo, cuando hoy estamos viendo los problemas serios que tiene el Ecuador. Y el otro que tiene que ver con ajustes, reformas tributarias. El Ecuador está en una crisis económica, presupuestaria, déficit fiscal, y nosotros como asambleístas tenemos que darle ese sustento, ese respaldo económico a iniciativas como las que ha anunciado, que va a ser 1 cada mes. Si es que vienen más, yo pienso que el compromiso es trabajarlo. Ahora, hablemos primero de la constitucionalidad. ¿Bajo qué figura se puede decretar un estado de excepción para enviar 2 proyectos a la vez? Bueno, el estado de excepción siempre está regulado en la Constitución de la República del Ecuador. Cuando hay una grave crisis, cuando hay conmoción interna, cuando hay desastres naturales, y hoy estamos viendo lamentablemente que uno de esos se podría justificar, que es el tema del eléctrico que estamos padeciendo a nivel nacional. Con el tema de intenso de las lluvias que se vienen, el fenómeno del Niño puede ser una causa sumamente justificada, y creo que eso estaría dando pie para efectos de que el presidente haga uso de esta herramienta constitucional y nosotros darle sustento para que esto viabilice los proyectos en forma más rápida. Ahora, hablemos del tema eléctrico. ¿Qué podría o qué debería plantear en su proyecto el presidente Noboa para buscar solucionar la crisis? Porque no porque presentar el proyecto y porque se apruebe en un mes, se acaban los apagones, porque se acaba el estiaje. En efecto, o sea, estas no son tampoco respuestas inmediatas, sino que también tienen que ser sostenidas técnicamente. Puede ser que dentro de este estado de excepción, no es el criterio que estoy sugiriendo ni tampoco anticipando, pero me imagino que puede ser a efectos de hacer inversiones económicas en áreas estratégicas, en proyectos que están actualmente paralizados, en proyectos que necesitan una inversión de recursos económicos para ponerlos a funcionar. En estos días hemos mirado en algunos proyectos hidroeléctricos que faltan hacer algunos ajustes, que faltan hacer algunos trabajos de arreglos, diríamos. Entonces, eso creo que podrían ser urgentes a efectos. Otro de los temas que yo he escuchado que va a incluirlos es el tema de revisión de tarifas, pero que sea esa revisión hacia la baja. Es decir, ¿para qué? Para que puedan generar atracción los inversionistas nacionales y extranjeros en ciertos proyectos productivos. Eso lo anunció como parte de su oferta de campaña. Además de que sí. Ahora, bajan las tarifas, pero cuando tengas luz, pues. Esa es una realidad, por eso hay que ir paso por paso, y creo que el primer paso que lo va a dar el presidente, que me parece muy coherente, es declarar el estado de excepción. Y con eso vienen los demás trabajos adicionales, inversión y ver un estudio tarifario que sea real, que tampoco sea el que subsidie a los que más tienen y que perjudique a los que menos tienen. Tema tributario. Vivimos de reforma tributaria en reforma tributaria. De hecho, la última vigente es la 2 hizo el presidente Lasso, la última por decreto ley. Sí, nosotros necesitamos ver en la propuesta que llegue a la Asamblea cuál es la reforma tributaria que no vaya a perjudicar como en su momento lo hizo con la clase media, claro, que fue afectada gravemente y que ya casi al finalizar el periodo del presidente que está saliendo prácticamente la dejó insubsistente después de que sí hubo una recaudación importante de recursos. Estas reformas tributarias son necesarias, son importantes, pero vuelvo a insistir, siempre y cuando no afecten la economía de los ecuatorianos. ¿Cómo se hace para que no afecten? Porque la lógica dice que para recaudar más tienes que subir impuestos. No necesariamente recaudar mejor, pero ¿cómo aquí el presidente Noboa evita esa medida antipopular de subir impuestos?
A ver, si nosotros le tomamos en cuenta el tema de antipopular, el antipopular es cuando se deja de cobrar a quienes tienen que cobrar. Y creo que el presidente y el equipo de gobierno del presidente de la República debería cobrar los impuestos a las empresas, a las industrias. No estamos diciendo que se persiga absolutamente nada, más bien que paguen lo que tengan que pagarse. Si ese efecto se lo puede cumplir a corto plazo, el presidente podría y el gobierno entrante podría estar teniendo suficiente control dentro del tema presupuestario. Pero si se deja de cobrar y se condonan y se perdonan a pretexto de favorecer a ciertos sectores, entonces no creo que ninguna medida tributaria puede ser un paliativo para estabilizar la economía. ¿El IVA? El IVA yo pienso que es suficiente con el que tenemos porque si usted mira, en otros países más bien han tenido un efecto de revisión a la baja. ¿Por qué? Porque eso puede generar mayor atractivo a los inversionistas, a los consumidores. Y eso nos daría inclusive fluidez y liquidez económica. Por lo tanto, yo estaba mirando en otros países, tienen IVAs hasta del 5%. Lo vuelven sumamente atractivo. Y nosotros tenemos un IVA que, si bien es cierto, no es de los más altos, pero un 12% yo pienso que es suficiente. No bajarlo, tampoco. No bajarlo, dejarlo en esa estabilidad, porque tenemos que partir de una realidad. El Ecuador está en una crisis económica y si nosotros empezamos, como el tema de no permitir que se siga explotando el petróleo, de que se lo deje bajo tierra y nosotros somos los únicos que estamos cuidando el tema ecológico a pretexto de sacrificar la economía ecuatoriana, creo que el IVA debería mantenerse, pero vuelvo a insistir, aquí lo que importa es de que se establezca una política de recaudación seria y responsable, sin que se perdone, sin que se conmute a otros sectores que no lo necesitarían. Bueno, hablemos ahora de la parte política. Usted en el periodo anterior estuvo en la Comisión de Fiscalización, de hecho fue protagonista en el juicio político al presidente Lasso. Ya se habla ahora de que quieren reactivar el juicio político para terminar de censurarlo. ¿Qué le parece a usted? Me parece un despropósito que se pretenda nuevamente retomar temas que ya en su momento fueron prácticamente cerrados. La Corte Constitucional, cuando dio su dictamen de constitucionalidad para el juicio político, le circunscribió a una sola causal, que es el tema del peculado. Y el peculado nunca lo demostraron, nunca lo probaron, no lo pudieron evidenciar dentro del trámite del juicio político y seguir insistiendo en lo mismo, yo creo que eso es un despropósito total. Un despropósito total en 16 meses de gestión que van a tener ustedes y empiezan hablando ese tipo de cosas, que el juicio político a Lasso, que la amnistía a Ricardo Patiño, que la fiscalización antes de empezar, porque ya hubo un asambleísta que le escuché en un video del correísmo decir, y voy a fiscalizar al presidente Nova, pero ni ha empezado. Si empezamos con esas agendas que solamente buscan, no sé, cierto protagonismo político o de responder a intereses de organizaciones políticas, el país no va a avanzar absolutamente en nada. Por lo tanto, yo pienso que la agenda legislativa, que la hemos venido hablando, tiene que ser seria, responsable, con temas prioritarios para el Ecuador, no prioritarios para una organización política, ni tampoco que satisfaga intereses o vanidades personales. Lo del presidente que está saliendo ya prácticamente está cerrado, pero si es que lo quieren hacer, el país sabrá estar a la expectativa, evidenciando que si hay o no un compromiso de trabajar por los grandes intereses y problemas nacionales que los tenemos, Milton. El país necesita problemas de solución urgente en el subempleo, desempleo, reactivación económica, trabajo juvenil, educación, salud, seguridad. La seguridad, ese es el tema más importante. Primero. Los ecuatorianos estamos esperando que el primer reto que tiene que tener el nuevo gobierno es devolverle la paz al país. Yo sé que no es fácil, pero yo no he escuchado nada de seguridad. Una propuesta de construye, que es una enmienda se demora un montón de tiempo. Pero medidas efectivas, ¿cuáles? Sí, el tema de seguridad, ese es el prioritario para mí y creo que para los ecuatorianos. Usted no puede atraer inversión si quiere reactivar económica si no les garantiza seguridad a los inversionistas, a las personas. Usted no puede atraer turistas si ve que el país no brinda las condiciones de seguridad. Usted no puede hacer inversión a los microempresarios o a los emprendedores, ve que sus negocios están siendo lastimosamente atentados por organizaciones criminales. Por lo tanto, ese es un tema prioritario, acompañado
de una retoma, diría yo, y un control serio de las cárceles, desde donde se está generando estos brotes de inseguridad. Es decir, ahí tenemos un trabajo ya serio y para ello tenemos que trabajar en reformas al Código Orgánico Integral Penal, tenemos que trabajar en reformas urgentes en temas de la Ley de Seguridad. Es decir, tenemos un trabajo más importante que el hablar de amnistías, que hablar de juicios políticos a la fiscal. Hay cosas más trascendentales. Ahora, lo que nos deja pensando a los ecuatorianos un poco es, estamos de apuro porque no hay mucho tiempo y a ustedes les falta llenar el CAL. Todavía no está completo el CAL, se lo han tomado con pausa, va a pasar una semana, el presidente Noboa va a llegar con gabinete incompleto, ya dijo que el lunes lo presenta. Es como que da la impresión de que todos estamos apurados, menos ustedes. Sí preocupa ese tema, Milton, y eso creo que debe ser un llamado de atención a todos, no solamente a las autoridades de la Asamblea, que fueron designadas el día 17 de noviembre, sino que deberíamos nosotros ya trabajar y que se nos haga conocer en la próxima semana cuál es esa agenda legislativa de prioridades que deberíamos tener. Deberíamos primeramente conocer, a ver, asambleístas, hemos trabajado durante estos días en esta agenda legislativa, solicitamos que por favor en cada una de las comisiones les demos celeridad, sin que eso signifique no trabajar con responsabilidad y que vayamos evacuando los temas pendientes, que vayamos impulsando las nuevas iniciativas, los nuevos proyectos. Creo que esa es la tarea que nos corresponde, pero para demostrar que somos una asamblea que tanto han reclamado que sea diferente. Claro. Quieren que sea diferente, pero demostrémoslo en la práctica y en la realidad. Y que sea diferente para bien, no para peor. Siempre para bien. Claro. Eso debemos, y desde ahora el compromiso. Hoy estamos viviendo una fecha muy importante para el país. Estamos viviendo una nueva etapa democrática, el presidente asume funciones y debemos demostrar que todos los ecuatorianos queremos salir adelante. Pero salir adelante significa hacer un compromiso de todos y no bloquear ni obstaculizar absolutamente nada. Así es, hoy se inaugura un periodo muy importante. Gracias, asambleísta. Buenos días, Nito. Muchas gracias. Pedro Velasco, asambleísta del Carchi por Avanza, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con Paulina Recalde.